Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios, vamos a dejar ese tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios. Gracias le damos porque usted ha permitido a un grupo de tus hijos poder venir a esta transmisión con el único propósito, motivo de poder aprender, oh Dios, más de usted, de su palabra. Señor, le suplicamos que lo que aprendamos sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, que pueda echar raíces, oh Dios, en nuestras vidas. Desde ya también queremos resistir a todo demonio en el nombre y en el poder de Jesucristo, a todo poder de las tinieblas que quiere interferir en la total ministración, oh Dios, de su palabra. Los atamos, los resistimos, lo echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Señor, gracias le damos, gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Dios y Señor. Te amamos, Señor Jesucristo, y dejamos todo este tiempo en sus manos. Toda la gloria sea usted, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Los días postreros antes del fin, basados en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 39. Y es que a modo de introducción podemos ver que Noé y el diluvio universal es un cuadro el cual nuestro Señor Jesucristo relaciona con su retorno y el fin de los tiempos. Veamos por favor en nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39, y nos dice así la palabra del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como podemos ver, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Noé fue una persona real. El diluvio fue un acontecimiento real y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como Hijo del Hombre es de una certeza absoluta. Por tanto, aquí se revela con mucha claridad cuál será el estado y las condiciones de todo el mundo cuando venga nuestro Señor Jesucristo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nada podría estar más claro que esto. Entonces es aquí donde trataremos la primera parte de este mensaje. Así como había una gran maldad en aumento en los tiempos de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Veamos por favor en nuestras Biblias en Génesis capítulo 6, versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Así como podemos ver, el mundo iba empeorando cada vez más. Cada día que pasaba iban de mal en peor. Todo esto era en los tiempos de Noé. Todo esto llegó hasta un punto tan descomunal y excesivo que Dios vio toda esta maldad del hombre, la cual era tan grande sobre la tierra, que el corazón del hombre solo pensaba en hacer el mal. Entonces, así será cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Será como el día que Lot salió de Sodoma. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículos del 29 al 30, y nos dice así la palabra del Señor. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como podemos ver, la vida andará por su rumbo el día que nuestro Señor Jesucristo regrese. Por tanto, vemos que no habrá advertencia previa. La gente cumplirá con sus quehaceres cotidianos completamente indiferente a las demandas de Dios. Todo el mundo se sorprenderá con la venida de nuestro Señor Jesucristo, así como las personas en el día de Noé cuando vino el diluvio, o la gente en los días de Lot durante la destrucción de Sodoma. La verdad, nadie sabe el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su pueblo, pero sabemos que vendrá. Quizás sea hoy o mañana o en unas horas. De cualquier modo, debemos estar listos, siempre vigilantes. Asimismo, debemos tener en cuenta que todas las profecías bíblicas en cuanto a su retorno ya están cumplidas. Estamos en los últimos tiempos y nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Por tanto, veremos que en los últimos días, primero,
vendrán tiempos difíciles y peligrosos. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y nos dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, aquí se refiere a esta era, tiempos en los que nos ha tocado vivir, tiempos desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiempos peligrosos. Esto es a medida que va pasando el tiempo, los días cada vez serán más difíciles, llegando a una creciente dificultad que sacudirá con fuerza a los creyentes. Segundo, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y nos dice así la palabra del Señor. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. En primer lugar, encontrarán que el contenido y las demandas del Evangelio son desagradables para ellos. En segundo lugar, habrá maestros conforme a sus propios malos deseos. Subirán a los púlpitos de sus iglesias predicadores que les dirán solo lo que desean escuchar. A través de esta declaración nos explica la razón por la cual las personas han reunido a su alrededor maestros que se adaptan a sus deseos carnales. Tercero, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 y nos dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En esta parte podemos ver que el apóstol Pedro, el cual nos describe detalladamente a los falsos profetas y a los falsos maestros, para que nosotros como verdaderos cristianos reconociéramos siempre sus características y métodos. El pecado más grande que pudieran hacer las personas que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, así como también la obra más condenatoria y peligrosa de Satanás, es la falsificación de la verdad y el engaño que produce a las personas víctimas de su engaño. Cuarto, un poder engañoso para que crean la mentira. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 y nos dice así la palabra del Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Por tanto, las personas que prefieran amar el pecado y las mentiras en lugar del Evangelio serán recompensadas con severidad por medio del castigo divino, como sucede a todos los pecadores. Dios personalmente les enviará juicio, el cual asegurará su destino a través de una influencia engañosa para que continúen creyendo en lo que es falso, aceptando de esta manera el mal como algo bueno y las mentiras como si fueran verdad. De este modo, Dios utiliza a Satanás y al anticristo como sus instrumentos de juicio. Quinto, vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 y nos dice así la palabra del Señor. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Así como se nos habla a través de las Sagradas Escrituras, a la luz de su aparente retraso, los falsos maestros de los días postreros, tiempos en los cuales estamos viviendo, ridiculizarán la promesa profética sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, también el apóstol Pedro nos habla nuevamente sobre la manera de vivir de los falsos maestros, que se caracterizaba por sus pasiones descontroladas. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 2 y nos dice así la palabra del Señor. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 10 nos dice así la palabra del Señor. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Una de las razones principales por la que se burlan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es que desean buscar los placeres de este mundo, así como también desean satisfacer sus pasiones carnales sin sufrir consecuencias, sin tener que enfrentar la retribución divina. Sexto,
Algunos apostatarán de la fe. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y nos dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por tanto, podemos ver que los que caigan presa de los falsos maestros abandonarán la fe cristiana. En síntesis, aquí se trata de cristianos nominales o de profesión, en otras palabras, que para que sea más entendible, cristianos, entre comillas, los cuales se relacionan con aquellos verdaderos cristianos que creen firmemente en el Evangelio y luego desertan al creer mentiras y engaños, lo cual revela su verdadera naturaleza como inconversos. En otras palabras, nunca fueron cristianos de corazón. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 y nos dice así la palabra del Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando la palabra de Dios nos habla de espíritus engañadores, son aquellos espíritus demoníacos que de manera directa o indirecta, a través de los falsos maestros, prefirieron alejarse de la verdad y a su vez dedicarse a animar a otros a hacer lo mismo. Ahora bien, cuando aquí se nos habla de doctrinas de demonios, no quiere decir que es una enseñanza acerca de los demonios, sino lo que nos quiere decir es que son todas las falsas enseñanzas que se originan en ellos. Someterse a esta clase de enseñanza equivale a oír mentiras procedentes de la esfera demoníaca. Veamos por favor en nuestras Biblias en Santiago capítulo 3 versículo 15 y nos dice así la palabra del Señor. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Asimismo, debemos tener en cuenta que la influencia de los demonios alcanzará su punto máximo durante la gran tribulación. Satanás y los demonios utilizan todo el tiempo los mismos engaños que corrompen y pervierten la palabra de Dios. Entonces, es aquí donde trataremos la segunda parte de este mensaje. Así como hubo una fiel advertencia en los tiempos de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora veremos que Noé fue pregonero de justicia. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 y nos dice así la palabra del Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Durante 120 años podemos ver que mientras que el arca estaba siendo preparada, por esa fe de Noé condenó al mundo. Veamos por favor en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11 versículo 7 y nos dice así la palabra del Señor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cada plancha de madera que añadía al arca era un anuncio del juicio que se venía para el mundo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Asimismo, nunca en la historia de la Iglesia hubo un tiempo en que la venida de nuestro Señor Jesucristo fuese tan firmemente creída y tan claramente predicada como lo es en la actualidad. El clamor de "Aquí viene el esposo" está siendo oído por las vírgenes que esperan. Veamos por favor en nuestras Biblias en Mateo capítulo 25 versículo 6. Nos dice así la palabra del Señor. Y a la medianoche se oyó un clamor: "Aquí viene el esposo, salid a recibirle". Entonces es aquí donde trataremos la tercera parte de este mensaje. Tal como ellos fueron atrapados por una sorpresa repentina y universal en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Mateo capítulo 24 versículo 39 y nos dice así la palabra del Señor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mientras Noé construía el arca, también predicaba, pero se pudo ver que las personas mostraban una completa indiferencia, tanto por lo que Noé predicaba como también por el arca que construía.
creyendo de esta manera que nada de esto tenía sentido y que eran algo absurdo. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 y nos dice así la palabra del Señor: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Las personas se burlaban cuando Noé les hablaba del diluvio venidero. Nunca habían visto lluvia, mucho menos un diluvio, porque hasta ese momento al parecer la tierra estaba cubierta por una capa de vapor que proporcionaba toda esa humedad necesaria para que la vida florezca. Puesto que nunca habían visto tal calamidad, descartaron la idea de que pudiera suceder. Por tanto, todos continuaban con su rutina, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que entró Noé en el arca y el Señor hubo cerrado la puerta. Empezó a llover. No creyeron el testimonio de Noé. Los hábitos y pecados de la sociedad permanecieron sin cambio ni arrepentimiento. Como podemos ver entonces, así será en la venida del Hijo del Hombre. Veamos por favor en nuestras Biblias en Lucas capítulo 18, versículo 8, y nos dice así la palabra del Señor: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 27 nos dice así la palabra del Señor: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Entonces es aquí donde trataremos la cuarta parte de este mensaje. Así como todos los que entraron en el arca en los días de Noé fueron salvos, así será la venida del Hijo del Hombre. Y veamos por favor en nuestras Biblias en Génesis capítulo 7, versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí podemos ver que Noé y su familia obedecieron al llamamiento. En el libro de Génesis capítulo 7 versículo 16, la parte B, nos dice así la palabra del Señor: y Jehová le cerró la puerta. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 nos dice así la palabra del Señor: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El poder de Dios nos protege porque su poder es el medio por el cual nuestra fe se sostiene. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 y nos dice así la palabra del Señor: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así será en la venida del Hijo del Hombre, y así es como se ha llegado a describir el arrebatamiento como un acontecimiento previo a la tribulación. Este acontecimiento incluye una transformación completa y la unión eterna con nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes en Cristo serán quitados antes de que el juicio de Dios sobrevenga sobre todos los desobedientes e incrédulos, los que son de Cristo en su venida. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, y nos dice así la palabra del Señor: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así como Lot fue sacado de Sodoma antes que sobreviniera el diluvio de fuego, y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 3 versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces es aquí donde trataremos la quinta y última parte de este mensaje, y es que así como todos los que estaban fuera del arca fueron visitados por el juicio en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 39, y nos dice así la palabra del Señor: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
El arca, como medio de salvación, quedó fuera del alcance de ellos cuando la puerta fue cerrada. Su oportunidad había pasado. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Veamos por favor en nuestras Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Llorar, gemir y el crujir de dientes será el destino de todo aquel que haya rechazado a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Los que no tengan el vestido de bodas cuando llegue el Rey serán arrojados a las tinieblas de afuera. Veamos por favor lo que nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nos dice así la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 37 nos dice así la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como nos dice Dios en su palabra en Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de que arreglemos cuentas con Dios. Estamos en los últimos tiempos, en los últimos días, y Cristo viene muy pronto por su pueblo. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por el mensaje de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a compartir tu palabra con personas que aún no te conocen. Ayúdanos, oh Dios, a estar siempre preparados, vigilantes. Ayúdanos, oh Padre mío, a buscarte siempre a ti, oh Dios. Gracias te damos porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias le damos por el sacrificio vivo de su Hijo Jesucristo en la cruz, por amor a nosotros. Le amamos, Señor Jesucristo, le damos toda la gloria a usted, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Y si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.